Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Capitán Apache, una película del oeste. Es hispano-británica del 71, dirigida por Alexander Singer y protagonizada por Lee Van Cleef. ¿Y de qué trata? Bueno, el Capitán Apache es un oficial de caballería estadounidense, nativo americano, envuelto en una conspiración. Continúa con un caso de resolver el enigma de las últimas palabras de un comisionado muerto y amigo del capitán que fueron Mañana de Abril. Cada vez que se acerca a descubrir el significado de la frase, otro personaje capaz de brindarle una ayuda para resolver este misterio muere y lo desvía del camino, con un final en donde se va a desarrollar y resolver prácticamente todo. Esta película te muestra un Lee Van Cleef extrañamente afeitado, que te muestra un poco que tiene cierta relación con los nativos americanos, es discriminado justamente por ser indio, pero es discriminado también por la misma milicia, ¿no? Te muestra un par de subtramas de un general que tiene una especie de ejército y luego es asesinado por una persona que le otorga las armas y coloca a otro en su lugar, y esto después va a irse desenredando, ¿no? Es como una especie de rompecabezas en donde ves muchos personajes pero no sabes muy bien cuál es, digamos, su función en esos lugares. Y finalmente, cuando lleguemos al gran final de esta película, nos vamos a ir enterando de toda esta conspiración. Es un western, pero intenta mezclarlo con el género de thriller y misterio, a lo Sherlock Holmes. Como dice la sinopsis, y es algo que es algo que termina siendo muy gracioso, el Capitán Apache, cada vez que encuentra a alguien que sabe que es Mañana de Abril, terminan matándolo de las maneras más inusuales, más realmente irreales. A veces parece que estás viendo una especie de comedia. Lo que es la acción y la parte de western está muy bien lograda. Los personajes realmente te importan. El villano tiene su motivación, ¿no? Es como una especie, digamos, de intento de golpe de estado que se está tratando de armar, en donde este Capitán Apache, digamos, en un momento encuentra de que está solo para poder brindar o, digamos, vislumbrar qué es lo que está pasando en esta región, ¿no? Llegando a la conclusión en donde se da cuenta que lo que quieren es nada más y nada menos que matar al presidente de los Estados Unidos. Va a haber una especie de conspiración que inclusive va a involucrar al comandante o al general del Capitán Apache, donde le van a decir, sos un campeón, la verdad que lo lograste, vas a tener un ascenso, ahora te puedes ir, y el Capitán Apache dice, no me voy a ir nada. Y también te va a mostrar un poco esta desilusión que termina sufriendo el Capitán Apache del propio gobierno, la propia milicia y demás, y cómo él, a pesar de resolver todo, es ninguneado. Al final del día, esta película trata un poco de cómo era esa época y cómo realmente para los indios era muy complicado el poder ser vistos, luego de haber sido enemigos durante mucho tiempo, cómo costaba poder involucrarlos nuevamente. Es una película rara de Lee Van Cleef, debo decirlo. Lo estaba viendo y es una película que se quiere tomar muy seria. Y a veces un problema que tenía era que las situaciones eran un poco mezclando la comedia misma que tiene este género. Entonces cuando tenés esos cambios tonales tan abruptos en una película que se quiere tomar muy en serio y que de hecho está hablando de una conspiración para matar al presidente, te das cuenta de que no todo vale en el género de western. Creo que el mayor pecado que tiene Capitán Apache a la hora de presentarse es un poco ese cambio tonal que muchas veces es a lo bestia. Y en otras películas de Lee Van Cleef funciona muy bien, como El retorno de Satra, creo que era Satra. Las armas de Dios,
o conocido también como Diamante Lobo. En ese tipo de películas funciona muy bien esa mezcla de comedia. Pero esta película intenta mostrarte a un Capitán Apache muy brutal, ¿no? Hay una escena donde él agarra unas hachas y se mete y empieza a matar, como que no hubiera mañana, a través de los vagones. Me pareció muy buena, ¿no? Vendría a ser un poco el intento de versión de John Wick de esa época. Bueno, una cosa así, con sus limitaciones, obviamente. La parte de caballería y demás es espectacular, debo ser honesto, me encantó las peleas, las luchas, el misterio te atrapa. Es una cosa que vos permanentemente querés saber qué es lo que está pasando, qué es esa mañana de abril. Y cada vez que matan a uno de los que le dicen, yo te voy a contar que es mañana de abril, ¡pum! Muere el que le va a contar y vos decís, no, no me jodas. Quiero saber qué carajo está pasando, porque no te enterás. Y el mantener el misterio está muy bien hecho en esta película. O sea, al que le guste esas películas de conspiración y de un agente, algo tipo 24, como hacía Kiefer Sutherland, bueno, esta película te puede interesar. No esperes ver ni de cerca el nivel de drama que tiene 24. Esto al final del día es un spaghetti western muy livianito, pero con una muy buena idea para el género. Digamos, la amenaza es creíble, es totalmente creíble. El Capitán Apache no puede solo, o sea, al final, de hecho recibe ayuda y él termina prácticamente herido, ¿no? Herida que después al final, al ser un spaghetti western y al tomarse tan livianito, termina prácticamente de pasar a alguien que podría morir a alguien que, bueno, me voy a levantar y enseñarme cómo ser ladrón. Básicamente es lo que es una de las frases que me dejó, pero vos no eras capitán, está bien, estoy mal por esto, me voy a tirar al lado opuesto de la ley. Básicamente lo que dice el Capitán Apache. Una película con clichés, todos los clichés del mundo, pero un nivel de producción decente para el género, un nivel de acción que creo que no va a defraudar a nadie y una historia que en la base de la historia, que es este misterio, está muy bien armado. El problema, podríamos decir, la ejecución. Pero bueno, si la han visto, coméntenme en qué les pareció, si les parece una buena película o no, y cómo la pondrían, ¿no? ¿Es de sus favoritas de Lee Van Cleef o está realmente muy por abajo? Yo la pongo en el medio. Esta no es la mejor de Lee Van Cleef. Para mí es una película que está en el medio y muy disfrutable. La verdad que la pasé muy bien viéndola. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.